Hola emprendedores en la vida y bienvenidos a este episodio 212 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio donde comparto las novedades más destacadas en cuanto a marketing digital aplicado a negocios. Hoy vamos a tratar dos temas muy interesantes sobre los negocios. El primero, os diré 5 empresas que todos conocéis que a día de hoy se han hecho enormes y que arrancaron con menos de $10.000 de inversión. Y os hablaré de 3-4 puntos clave para hacer que tu plan de negocio sea exitoso y perdure en el tiempo tu negocio. Pero antes de entrar en materia, ¿quieres unirte a la profesión que todas las empresas están demandando y donde cada vez hay más oportunidades laborales? Conviértete en Digital Master. Vamos a abrir una semana de formación totalmente gratuita. ¿Quieres reservar tu plaza? Te dejo el enlace en la descripción. Hoy es 28 de febrero de 2020 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Y comenzamos hablando de 5 negocios que se han lanzado con menos de $10.000. 5 negocios que son famosos, ¿no? A la hora de emprender, de montar un negocio, es muy importante que primero analices los costes, los gastos que vas a tener para poner ese negocio en marcha, antes de ponerlo en marcha. Esto es muy importante y donde muchas veces cuando hablo con emprendedores es algo que no acaban haciendo del todo bien, ¿no? Porque muchas veces son demasiado positivos y dicen, no, es que la idea es buenísima, no hay nada en el mercado, en el mes 3 voy a estar vendiendo. Bien, yo mi recomendación, y siempre lo intentamos hacer así, es ponerlo en el peor de los escenarios. Oye, vamos a buscar un escenario extremadamente conservador. Oye, si las ventas no se dan bien hasta aquí, vamos a aguantar, no va a haber ventas hasta cierto tiempo. ¿Qué costes nos va a llevar poner esto en el mercado? Y poner en exceso, es decir, porque es mejor quedarse al final por debajo, donde vas a tener un margen, que al contrario, es decir, donde pienses que tienes los costes controlados imagínate el mes 8 y de repente por X razones que no habías tenido en cuenta o cosas que surgen sobre la marcha, en el mes 4 te quedas sin dinero y el negocio muere, ¿no? Porque no has tenido más tracción. Por lo tanto, esto es muy, muy importante. Hay muchas maneras de montar un negocio. Lo puedes hacer de una manera desde casa, que quizás sería lo más barato. Pueden ser negocios a lo mejor ya físicos, que a lo mejor requieren algo más de inversión, o grandes negocios, ¿no? Esto es independiente. Pero de los que te voy a hablar son a día de hoy grandes negocios y comenzaron, es cierto, hace años con menos dinero, ¿no? El primero es la empresa Dell, la empresa de ordenadores. Esta empresa arrancó en 1984 con una inversión de $1.000. Todas estas empresas que os voy a decir están ahora valoradas en muchos millones de dólares, ¿no? Si actualizásemos ese dinero a día de hoy, sería como haber invertido $2.420 para arrancar este negocio. Siguiente empresa, nos vamos al sector de las pizzas, Papa John's, fundada también en el año 1984 con una inversión de $1.600. Al final en euros sería un poquito menos, o un poquito más, sería unos 1.800 euros. Seguimos con las pizzas, Pizza Hut, fundada en el año 1958 con $600, el equivalente hoy a unos $5.300 si lo actualizásemos a fecha de hoy. Nos vamos a Apple, año 1975 con $1.350. Y por último, Domino's Pizza también, en el año 1960 con $900 de inversión. Fijaos que todos guardan un patrón, y es que cuanto hace más tiempo que se fundaron, con menor dinero se necesitó para montar estos negocios, ¿no? Y esto es una realidad, y fijaos que cuando hablo de emprendimiento es algo que siempre transmito en mis conferencias o cursos de emprendimiento, donde yo mi primer emprendimiento fue hace 20 años, y para mí era más económico emprender antes, pero a día de hoy es más difícil
replanteo porque me estoy expresando mal. Fijaos, lo que quiero decir es que a día de hoy creo que, por ejemplo, con toda la tecnología es mucho más fácil emprender un negocio, ¿no? De hecho, cada vez hay más emprendedores por eso, porque el mundo digital nos ha permitido emprender de una manera mucho más sencilla. Pero eso no significa más económica o que necesitemos menos recursos. De hecho, creo que hoy se necesitan más recursos para arrancar un proyecto. Es decir, yo mi primer proyecto arrancado hace algo más de 15 años, en su momento invertí 15.000 euros. Inversión. Si ese proyecto lo quisiese lanzar hoy, tal como está el contexto, os digo que mínimo tendría que haber invertido el doble si lo actualizase a día de hoy, ¿no? Por lo tanto, en resumen de todo esto, fijaos cómo grandes empresas a día de hoy empezaron con pequeños presupuestos, a día de hoy obviamente van a ser más grandes, pero muy importante, mi moraleja o mi resumen de esta parte, ten muy controlados y hacer una perfecta previsión de gastos antes de meterte de lleno a arrancar el negocio, ¿no? Y continuamos hablando de algunas recomendaciones o... recomendaciones para el plan de negocio, ¿no? Para cómo gestionas tu empresa para que perdure en el tiempo, tengas más oportunidades de perdurar en el tiempo, ¿no? Y muchas de estas, vuelvo a decir lo mismo, que parecen que son obvias y digo, no, pero esto sí lo tengo en cuenta o es algo que ya lo sé, pero realmente lo estamos aplicando, ¿no? Lo primero es tener claros entre 2 o 3 objetivos para el año. ¿Por qué 2 o 3? No lo sé, yo me suelo marcar 2 o 3, ¿no? Pero creo que cada año nos debemos marcar 2 o 3 objetivos muy claros a conseguir en nuestro negocio. ¿Cuál es? Ahí debes decidirlo tú en función de dónde te encuentras o hacia dónde quieres ir. Pero yo no me marcaría más de 2 o 3 y objetivos también con sentido. Es decir, no digamos, oye, quiero crecer un 300% en ventas invirtiendo un 5% más. Bueno, pues entonces ahí estaríamos ya partiendo de unos objetivos bastante irreales, ¿no? De manera general. Lo segundo, divide el año en pequeños trozos, es decir, no hagas que esos objetivos únicamente sean anuales, de decir, oye, no, pues es que esto tiene que ser en 12 meses, no, sino que vete parcelándolos en semanas, en meses, en 2 meses, 3 meses, como tú consideres, para ir viendo si el negocio o si los objetivos están cumpliéndose esos microobjetivos, es decir, dentro de cada objetivo general, divídelo en microobjetivos que la suma de ellos harán que se cumpla el general. ¿Con esto qué quiero decir? Imaginaos que un objetivo general lo hemos puesto para 5 meses, y en el mes 3 vemos que no se ha cumplido ni el 50% de los microobjetivos, por lo que llegado a ese punto es muy importante o es muy probable ya que no se vaya a cumplir el objetivo general. Dicho esto, al final lo que nos permite esto es poder adelantarnos y tomar medidas correctivas para ver qué tenemos que hacer para poder alcanzar ese objetivo en ese tiempo o retrasando el tiempo, ¿no? Y ahí es donde va mi punto 3, ¿no? Que seas totalmente proactivo. En esta parte, haciendo esta planificación un poquito más dividida, lo que te permite es adelantarte a las cosas y no ser reactivo, de tal manera que vas a ver que, oye, yo ya estoy viendo que esto no va a ser viable alcanzarlo, no estamos yendo por el buen camino, no estamos haciendo las acciones correctas, no estamos invirtiendo lo suficiente, lo que sea, pero verlo de manera adelantada, ser proactivo y poder buscar soluciones. Al final, el mundo de los negocios a día de hoy es así, es sobre todo la velocidad, me lo habréis oído decir muchas veces, es un factor de éxito en los negocios, ¿no? Tenemos que hacerlo bien, pero también tenemos que hacerlo bien rápido, porque si solo lo hacemos bien, pero tardamos mucho más en hacer las cosas que nuestra competencia, vamos a dejar de ser competitivos y eso significa estar fuera del mercado. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast. Síguelo en Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir y accederás a más de 1200 podcasts y te avisaré diariamente del nuevo podcast para acompañarte, ayudarte a través de la red a mejorar los resultados de tu negocio este año y los próximos años, porque aquí seguiré compartiendo más contenidos que aprendo cada día, de experiencias y todo aquello que me va pasando que creo que os puede ser de utilidad. Muchas gracias a todos por estar ahí, por hacer posible este podcast. Desearos un gran día y nos vemos mañana.